Noche de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 23 por el canal de YouTube de Radio Tren Topic. La serpiente más larga del mundo. Me contaron que en el impenetrable Chaqueño vive la serpiente más larga del mundo. Es tan larga que nunca nadie pudo ver su cuerpo entero. En realidad no se sabe si alguien la vio. La mayoría solo dice que escuchó a alguien que dice que la vio, aunque dan todo por cierto. A veces es así. Aventuran que es interminable. Infinita es la palabra con la que la describen. Pero ¿cómo saberlo? ¿Quién pudiera ir al infinito para averiguarlo y contarnos si es cierto? A propósito, ¿habrá que ir muy lejos para llegar al infinito o estará acá nomás y no nos damos cuenta? ¿Quién sabe? A esta serpiente la describen de diferentes formas, como si mostrara una cara nueva en cada encuentro, y sobre ella se tejen las más variadas elucubraciones. La verdad que da un poco de miedo, como suena esa palabra. ¿Cómo será tejer elucubraciones? ¿Tendrán hilitos los pensamientos para unirse unos con otros y por eso a veces se enredan y arman unos embrollos indescifrables? ¿O serán de lana las letras? Y si es así, ¿se tejerán al crochet o con dos agujas? Pero digo, ¿no sería más lindo tejer tapices o telares coloridos y de formas variadas antes que tejer elucubraciones? Porque pienso, ¿no? Si la serpiente fuera como una hebra de lana y es tan larga como dicen, con ella podrían hacer unas bufandas como para envolver las pirámides de Egipto. A todas. Claro que ahí no las deben necesitar, con el calor que hace en el desierto. Pero entonces que las hagan para las montañas más altas, a la Aconcagua, al Tupungato, al Bonete o al Mercedarios, le vendrían muy bien para arroparse en las cumbres, porque ahí sí que hace frío. Pero no, mejor no hacer eso, porque pensándolo bien, si las montañas se abrigaran no habría nieve y entonces no habría agua mineral, ni esquiadores, ni esos simpáticos muñecos redondos y blancos, ni postales de montañas nevadas, ni chimeneas encendidas, ni informativos contando que cayó tanta nieve que hubo que cerrar el paso cordillerano. ¿O me equivoco? Sin embargo, los tejidos sí que son lindos. Si no, pregúntenle a Penélope, esa mujer de la leyenda griega que hizo un sudario interminable para su amado Odiseo, que se había ido a la guerra de Troya. Lo tejía y lo destejía y lo volvía a tejer y a destejer, una y otra vez. Por eso no lo terminaba nunca. Era interminable, como la serpiente más larga del mundo. Ah, sí, eso, en eso estábamos. ¿Estará bien tejiendo y destejiendo a esta serpiente cuando no la vemos para que sea infinita? Vaya uno a saber. La noche. La noche de letras. Quien empezó el tercer programa de esta séptima temporada de Noche de Letras, que nosotros seguimos siendo 2.0, ¿no? Pero ya hasta nos quedó viejo eso. Tendríamos que estar en más puntos. Los ceros quedan. Es Gustavo Ríos. Gustavo Ríos es, es escritor, es periodista, es licenciado. Digo, a veces uno conoce a la gente, ¿no? Y lo que nos pasó, voy a contar una infidencia antes de la presentación de Gustavo. Con Gustavo compartimos redacción hace allá, no sé, casi 20 años atrás, más o menos, 15, 20 años atrás, en el Diario de la Nación. Y tenemos un amigo en común, Diego Cunio, gran tipo, esos editores, yo diría, de esos editores que te dejan escribir y crecer, cosa que no hay muchos en la faz del periodismo, y que hace un tiempo me contacta y me dice, ¿te acordás de Gustavo Ríos? Escribió un libro.
Y le digo, che, me acuerdo del nombre. Y a partir de ahí empecé yo a tejer como la serpiente más larga del mundo, de alguna manera empecé a tejer los recuerdos y se me fue deformando y me fui embrollando también en eso. Y en estos recuerdos yo me acordaba de mí más joven, me acordaba de él más joven, me acordaba de todos nosotros más jóvenes. El tiempo pasó, en aquel momento éramos solo periodistas y ahora, después de varios años atrás, transcurridos, nos reencontramos. Y Gustavo vino con su primer libro. Gustavo Ríos dejó de ser solo periodista para empezar a ser periodista y escritor. En realidad, en su vida fue muchas más cosas, ¿no? Pero esta cuestión de poner motes y limitaciones, digo, bueno, es periodista y escritor. Y la verdad que fue un lindo recorrido poder navegar por las páginas de Mundo Fabulazo, que es su primer libro, que en realidad lo presenta como si fuese un libro para niños, para jóvenes, y la verdad que está muy bueno también como libro para niño adulto. Esta cuestión de poder recorrer estos cuentos fábulas y jugar con esas ganas de ir descubriendo y riéndonos en cada página y sorprendiéndonos con este deambular que propone Gustavo en su literatura, que es un deambular muy fresco, que es un deambular de ir hilando o cosiendo pequeñas ideas que terminan desarrollando en grandes propuestas, pero sin aspiraciones de querer cambiar un mundo con dogmas o con frases hechas o con bajadas de línea. Propone. Creo que ahí está su mirada periodística. Propone y juega y desde la propuesta y desde el juego van surgiendo inquietudes, van surgiendo replanteos y van surgiendo futuras charlas con niños. Mi hija tiene 7 años y ya fue lectora junto conmigo de uno de los cuentos de Gustavo y esta cuestión de abrirle el escenario, como por ejemplo en el cuento de las hormigas, que terminan siendo artistas plásticas, y esta cuestión de trabajar, de recorrer nuevas propuestas, ¿no? Como mi hija se quedó pensando en un momento y me decía, pero hacían las cosas malas las hormigas más jóvenes. No, estaban aprendiendo. Y en ese aprender, aprendieron todos, ¿no? Porque trajeron ganas nuevas, cosas nuevas, y en ese hormiguero trajeron el arte. Y el arte obviamente es revolucionario, como siempre, como en todo. Y estas lecturas obviamente invitan a que las disfrutemos también los adultos y que disfrutemos de nuevas charlas con los chicos. Así que esto es como... me parece lo más lindo e interesante que nos puede ofrecer un libro, que no se quede en esas páginas. Gustavo, como decía, es periodista, es escritor, es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social de la UBA de Buenos Aires, y más allá que sos de Mendoza, tenés empapado también la ciudad dando vueltas, pero esta cuestión de ser de Mendoza y la ciudad de Buenos Aires, también te invitó a este recorrido por la cultura del interior, porque buscar las fábulas también, o crear fábulas también tiene que ver con esto, ¿no? Con ir más allá en las historias. ¿Cómo fue este recorrido de esta creación del libro, Gus? Yo noto, bueno, en principio buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Me alegró mucho el reencuentro. Y hay dos cosas que vos dijiste en esta generosa apertura, que es, una es el juego y otra mencionaste el periodismo. Y yo vengo pensando que
con el desarrollo literario que voy teniendo, recuperé muchas de las herramientas que usaba en el periodismo, ¿no? O sea, esa necesidad de ir a investigar aquello sobre lo que vas a escribir, que un poco lo había abandonado, porque yo con el tiempo me fui dedicando más a la comunicación institucional y entonces eso había quedado medio en un rincón. Y la literatura me permitió recuperar al periodista. Y, y sí, fundamentalmente en este libro lo que propongo es mucho, o traté de proponer mucho juego y romper con algunos esquemas a partir de eso. Creo que influyen mucho dos cuestiones en la definición de la propuesta, que una es, más que las dos puntas de mi vida, que son el haber nacido en Mendoza y el vivir en el porteño actualmente, es haber vivido en el Gran Buenos Aires, ¿no? Nosotros, donde vivía, nos criamos medio como Tom Sawyer, ¿viste? Bajando miel de los árboles silvestres y comiendo frutas también, silvestres, muy agrias muchas veces, y haciendo exploraciones en montes vírgenes y que, bueno, han ido desapareciendo con la urbanización. Eso es una influencia que creo que está presente, y la otra influencia son los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, digamos. Cuando yo empiezo a crear los primeros cuentos de este libro, inmediatamente se me vino la imagen de Quiroga y dije, me parece que es un buen recorrido, ¿no? Es un recorrido que él por ahí lo planteó desde su vida, desde su experiencia vital, pero que a mí me parecía que era un recorrido que era necesario recuperar, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es que fui definiendo estos cuentos y estas historias que un poco también me sorprendieron, ¿no? Digo que Mundo Fabuloso no es un sueño que yo no había soñado, que se materializó, porque yo en realidad yo estaba trabajando sobre dos propuestas editoriales, si se quiere, más ambiciosas, una novela de ciencia ficción y unos cuentos fantásticos, y para gente más grande, como dijiste vos, recién para niños adultos. Y bueno, apareció el primer cuento y me gustó cómo quedó y dije, me gusta este camino, vamos a buscar. Y en la búsqueda empezaron a surgir los demás y se pudo llegar a armar la propuesta. Así que un poco todo eso viene mezclado de lo que es la experiencia personal de la composición del libro, ¿no? Pero fundamentalmente es así. En Mendoza yo, bueno, vuelvo recurrentemente porque tengo muchos familiares allá, por eso me reconozco todavía parte de la tierra, y amigos también y amigas. Y cada vez que vamos, vuelvo a ese pibito explorador, de andar por los cerros vírgenes, de caminar sin rumbo y de poder descubrir cosas que nunca son del todo conocidas, ¿no? Sabes que hay cosas que. A ver, hay cosas que son interesantes, ¿no? Digo, me ponía a pensar esto que en un momento dijiste que te trajo algo que no había soñado este libro. Y yo te cambio la pregunta. ¿Y qué soñabas? Bueno, como muchas veces pasa, y creo que eso en gran medida demoró muchos proyectos míos a nivel literario, siempre creemos que estamos por escribir el gran libro de nuestra vida, ¿no? Por eso lo primero que mencioné fue la novela. Y en realidad me parece que hay que ir madurando. Hay que ir madurando y esa maduración te va a ir dando letra para poder llegar a ese punto, quizá, o no, porque por ahí no es ese el lugar. ¿Sí? Y bueno, a mí me pasó que, o sea, soñaba con obras para grandes, ¿no? Una obra, no sé, el modelo de lo que uno va leyendo. Cortázar, García Márquez, Saramago, uno va leyendo monstruos y quiere llegar a hacer eso. Y a partir de
un suceso inesperado, como la pandemia, Ujú. me encontré escribiendo cuentos en el segundo de los proyectos literarios en los que estoy metido. Son unos cuentos fantásticos que están madurando, ya están prácticamente terminados, los estoy dejando ahí para que reposen como los vinos. Y, y bueno, estaba enmarcado en eso y emocionado y muy metido en eso, y de repente aparece esta idea, y es la idea la que me empezó a conquistar, ¿no? O sea, yo creo el primer cuento que aparece es el de las hormigas artistas, que es el que comentabas. Después aparece otro cuento que es una pandilla de pingüinos de Punta Combo bueno, hacen una Ujú. serie de travesuras en Colón. Y ese al principio no me gustó mucho como había quedado, entonces dije, lo voy a trabajar de nuevo con alguna otra cosa. Y mientras tanto iban madurando otras ideas, y a partir de ahí es como que abandoné todo el resto y me dediqué pura y exclusivamente a esta obra. Y por eso digo, es un sueño que yo no había soñado y que en realidad me parece que el sueño me empezó a soñar a mí. Y Totalmente. cuando realizarse, yo ahí realmente empecé a comprometerme y a enamorarme muy rápidamente. Soy muy enamoradizo, así que me enamoré muy rápidamente de estos cuentos, y bueno, y después en el final, como fue madurando también de a poco, Ujú. y la temática ambiental se imponía y que era necesario que se impusiera, porque bueno, creo que somos una generación que dejamos una deuda grande en materia Ujú. ambiental, y me parece, siendo un libro destinado para chicos, poder entrar en esta temática, producirlos, poder sembrar inquietudes, como decías vos, y no bajadas de línea y consignas, era una propuesta válida, quizá no única ni agotadora, ni que agote el tema, pero era una propuesta válida. Entonces, a partir de ahí surgió como una especie de necesidad, hacer un cuento que estuviera situado, ambientado en lo que eran los incendios forestales. Ujú. Se están afectando, ¿no? Año por año, cada vez con más amplitud. Había sucedido recientemente lo del Amazonas, estaba ardiendo el delta del Paraná, teníamos una complicación grande por ese lado. Entonces, empecé a trabajar en ese cuento, que es el que más tiempo me llevó. Quería que quedara bien lindo, entonces le dediqué el tiempo que el cuento pedía, y cuando lo terminé, tuve la sensación de que ya estaba en condiciones de presentar esto en alguna edición. Y mientras tanto, porque pasaron varios meses en los que trabajé la Ujú. corrección, surgió esta idea de hacer, inicialmente iba a ser un cuento sobre una supuesta leyenda del impenetrable, que es la serpiente más larga del mundo, y terminó naciendo una especie de ensayo. Yo le llamo que es un ensayo juvenil porque es un ensayo exploratorio. No es un ensayo que agota el tema, sino que es un ensayo con, me parece, la propuesta, digamos, de abordar un tema desde sus diferentes aristas y buscar información, pero que en este caso es exploratorio. Por eso el autor imaginario se va de tema y vuelve, y le da validez a todo y no desmiente, y a la vez cuestiona. Entonces, y me pareció que es muy, muy del universo de chicos, ¿no? De esa reunión alrededor de un fogón preguntándose de qué están hechas las estrellas, ¿no? A los 10 años o 9 años, antes de tener la primera clase de astronomía. Sabés que yo me ponía a pensar, ¿no? Con el tema básicamente del ensayo, que digo que el ensayo va dividido, va mezclado entre los demás cuentos, y yo me ponía a pensar en esta cuestión del ensayo y cómo lo encaraste, y decía, bueno, realmente es como debe ser el periodismo, porque está en este recorrido de ir tomando, de ir averiguando, de ir mirando, de ir asombrándose, de ir cuestionándose, no negando, porque en la negación hay un prejuicio. Y entonces esta cuestión de
ir teniendo hambre de conocimiento, cosa que en los últimos tiempos, de hecho, yo iba a decir, en nuestro presente y en nuestro pasado ya no tan inmediato, en los últimos años largos, eso cambió bastante y tenemos como mucha gente que desde medios nos adoctrinan con distintos temas, pero no nos abren los ojos. Y mirá que, digo, qué interesante es poder llevar a los pibes esta otra visión de volvamos a abrir los ojos, volvamos a asombrarnos, volvamos a construir nosotros el recorrido del conocimiento, ¿no? No que nos den verdades reveladas. Entonces, por eso me parece que también es tan interesante la propuesta, porque en realidad va por este lugar de invitar a ver, a querer saber con ganas, de manera divertida, y que cada uno pueda empezar a lo largo del recorrido que propone este ensayo, a lo largo de todo el libro, que empiece a darse cuenta que lo más importante son las preguntas. Entonces digo, hay un montón de juegos que son como muy interesantes. Che, Gus, te hago una pregunta. Escribir Mundo Fabulazo, ¿te cambió en algún punto la visión literaria que tenías y que tenés ahora para encarar los otros dos proyectos? ¿Sos otro cuando escribís? ¿Escribís de otra manera? Sí, totalmente. Totalmente digamos, yo creo que cada cuento, cada cosa que escribís, bueno, he escrito algunos guiones para cursos y eso, pero cada cosa que vas escribiendo te va a hacer. Yo en la comunicación institucional manejo textos más técnicos, ¿no? Que no nos permitimos tanto una libertad literaria. Pasa algo parecido en el periodismo, que vos, bueno, tenés cosas que contar y son esas cosas, no tenés, digamos, no tienen dos narices la gente de la que hablás, tiene una. Pero de todas maneras vos lo podés contar de una manera atractiva, divertida, y cumpliendo con esto que vos decías, que para nosotros era una máxima. Que nos decían cuando empezamos en el diario, la máxima era las dos fuentes, o todas las fuentes. Denuncia, consultar al denunciado, consultar, y eso te enriquece la mirada. Y en el caso de todo lo que escribo, a mí me ayuda a crecer incluso como persona también, ¿no? Por esto de el periodismo en la literatura está en que toda esa información que requiere el poder concretar un cuento, crecer como persona, y a mí escribir me hace crecer como persona, además de que me hace muy feliz, ¿no? La experiencia sensual de la escritura. Pero sí me va dando recursos, digamos, ¿no? O sea, para mí escribir es un taller literario también. Entonces, me permite ir viendo qué recursos funcionan, qué recursos no funcionan, cuándo me estoy reiterando con alguna forma de algún final, y entonces eso me obliga a decir, bueno, a ver, esmerate un poquito y deja la hamaca paraguaya y ponete a trabajar y fíjate hacer un final mejor. Entonces eso me ha permitido, y por eso te decía que dejo los textos madurando en cierto modo, ¿no? Reposando en la música, y eso me permite seguir escribiendo, volver sobre eso y ver alguna inmadurez, alguna ingenuidad, más allá de las cuestiones técnicas que después uno las va mejorando, pero digo, en general me preocupan qué ideas y de qué forma las estoy planteando. Entonces, a veces pasa que escribir un cuento diferente te ayuda a ver lo que venías escribiendo antes. Incluso a veces pasa que hay cuentos que empiezo o poemas. Escribo muy pocos poemas porque no surge, pero cuando surgen me dejo que nazcan. Pero los cuentos, lo que a veces me pasa es que, bueno, llega un punto, y nos pasa a todos, porque en la experiencia con otros colegas nos ponemos en común, y
que llegás a un punto sin salida, digamos, ¿no? Un punto en el que no podés avanzar. Y a veces escribir otra cosa, dejar ese cuento en un breve descanso y dedicarte a escribir otra cosa, te permite después encontrar esa idea, esa llave para abrir esa puerta que no te dejaba pasar hacia un final o que no te dejaba Ujú. resolver un nudo problemático. Y después también en estos cuentos me permitió reencontrarme con algunas estructuras que creo que son necesarias a veces. El introducción, nudo, desenlace Ujú. tiene que funcionar, tiene que estar. Tiene que Totalmente. estar, tiene que estar. Hay un cuento que es El León Espantapájaros, que no voy a decir qué pasa para no spoilear, pero que la primera versión de ese cuento era una anécdota. Era no una anécdota, a ver, era una miscelánea, era una postal. Y yo decía, bueno, pero acá falta acción. ¿Por qué quiere hacer lo que quiere hacer? ¿Por qué le pasa Ujú. eso? Entonces ahí es donde vi que el cuento empezaba a ganar volumen, empezaba a ganar, como te digo, acción, empezaba a ganar un cuerpo mucho más voluminoso, mucho más potente que el de aquella primera idea, que desde la emoción propia decía qué buena idea, pero en los papeles estaba todavía muy liviana, muy ligera, no tenía, no tenía fuerza, digamos. Le faltaba acción. Es lindo poder encontrar esto, ¿no? Y charlar también de este tipo de cosas, porque, digo, escribir lleva mucho trabajo. Y ese trabajo también puede ser un placer. Creo, soy de la idea que por lo general la escritura es un acto de amor, siempre. Y todo lo que acompaña a la escritura es un acto de amor siempre. La presentación de un libro es un acto de amor siempre. Y básicamente, y esto lo hablaba el otro día creo que con Diana Elfman, que es una autora con la que trabajamos los textos de ella y que recientemente publicó un libro. Y algo que yo le decía es, nadie nos pide que escribamos. Con lo cual, ya simplemente con que el otro se detenga a leernos un rato, es un acto de generosidad. Y siempre todo eso, las presentaciones de los libros son actos de amor, ¿no? Porque el sueño de escribir es de uno, los demás no tenían el sueño de uno. O sea, van a compartir tu sueño y nada más. Ya con que estén, ni siquiera con que lean los libros, ya es un acto de amor. Pero este libro en particular también tiene un acto de amor que creo que es el que me gustaría también tener como para el cierre del programa. Porque hay un laburo que estás vos desde lo literario, desde el concepto escrito, pero está tu hija desde el trabajo de todas las ilustraciones que tiene el libro, que son muchas y muy lindas y que abren un montón de otras puertas. ¿Cómo fue laburar con tu hija, con Maite? Bueno, ahí hubo una situación ambigua y que para mí fue un hermoso problema. Eh, Ok. Porque bueno, Maite dibuja desde que pudo alzar un lápiz en sus manos, que empieza a hacer garabatos y demás, Ujú. y sus cuadernos escolares están llenos de garabatos en los márgenes. Y, y yo desde que, bueno, ahora ya se está formando en la UNA, desde que empecé con la idea de publicar en algún momento algún libro, decía, yo voy a querer que me lo ilustre ella. Y cuando fue creciendo Mundo Fabulazo, ella me dijo, bueno, acordate que estoy acá en tu casa, si querés te lo ilustro. Y para mí era sumamente ilustrable el libro, entonces cuando pudimos hacer crecer la idea de publicar y demás, nos pusimos a trabajar y trabajamos juntos. Decía que era un hermoso problema porque yo en algún momento me planteaba, digo, ¿y si lo que hace no me gusta o no le gusta al editor? Y entonces hay que rehacerlo y cómo lo manejamos. O sea, tenés que manejar una relación que no es Ujú. del todo profesional, es más afectiva que profesional. Sin embargo, la verdad que las propuestas que nos hizo en los bosquejos fueron en su mayoría aceptadas.
a mí hay dos que me deslumbraron, como por ejemplo precisamente la ilustración de las hormigas artistas, que es una Sí. obra de arte pop con hormigas, y unos pingüinos, el cuento de los pingüinos que están cayendo como en una cascada imaginaria. Y después, bueno, la tapa la pensamos un poco entre los dos. Y bueno, ahí también, ese sí fue la realización de un sueño que tenía en lo personal. Y supongo que no le pregunté nunca, pero creo que mi hija también. Es que no fue un sacrificio para ella. Y de paso, bueno, también con los pies en la tierra es un modo de poder promover su carrera, porque también es un ámbito difícil, el del dibujo, el de la música, el del arte en general, por esto que decías vos antes. Nosotros no hacemos un producto de primera necesidad. Sí es un producto necesario. Me parece que el arte es imprescindible para la vida, pero no siempre estás logrando que eso que vos estabas soñando y que lo podés plasmar en una obra sea lo que el otro está buscando, lo que el otro necesita. También me parece que ahí, para alguien que está empezando en esto, a pesar de las ganas, también es muy importante valorar el apoyo de los amigos y amigas que se comprometen, que vinieron a la presentación, que te compran el libro, que lo regalan. Eso es muy, muy importante porque permite, digamos, que tu obra vaya creciendo, y a partir de ahí, una vez que más o menos podés hacer pie, seguir renovando los sueños, ¿no? Y en el caso también es necesario mencionar, en mi caso, el grupo Editorial Sur, que aceptaron la propuesta de Movida, les gustó, formaron un equipo de trabajo especializado en lo que es literatura infantil para acompañarme. Me acompañaron con un cariño enorme, Irene Locatelli, que es quien hizo la corrección literaria, Ona Ballesteros Gravino, que hizo el diseño gráfico, Pablo Campos, que hizo la edición general, Salvador Ture, también en parte del grupo, que bueno, me permitieron que todo esto que yo soñaba, y es la experiencia de todos los escritores y de todos los libros, pasaron por ahí. Lograr que una obra quede terminada de determinada manera, pasa un poco por ahí, ¿no? Es el sueño de todos los que transitan ese recorrido, los que pasan ese camino. Y digo, y el plus seguramente será haberlo hecho también con tu hija, con Maite Ríos. Entonces, por eso digo que esto también es el plus del acto de amor de Mundo Fabuloso. Gracias, Gustavo, por haber estado. Gustavo Ríos, gracias. Gracias por los textos, gracias por la lectura. Y obviamente ya, bueno, nos vamos a contactar, pero vamos a seguir en diálogo, pero la idea seguramente será hacer algo más. ¿Por qué? Y porque voy a decir el plus que tiene también el libro. Cuando termina el libro, está, como dice acá, la chapa. Y la chapa es la idea de que venga la devolución, digo, que el lector o los lectores trabajen y hagan propio el material que leyeron, que lo hagan vivir en ellos. Y es ahí donde realmente nacen los textos. Así que hermoso laburo del Mundo Fabulazo. Gracias, Gustavo. Hermoso trabajo, hermosa edición. Y bueno, invitamos a la lectura y al disfrute y a la charla posterior. Gracias por haber estado, Gus. Muchas gracias a vos por el espacio, y sí, sin duda, invitar a la lectura siempre, porque es ese acto de amor del que hablabas. Totalmente. Los que hicimos esta tercera edición de Noche de Letras 2.0, Nico Simoni en la operación técnica, la artística Luciano Fernández, la producción general de poesiamanalzada.com.ar, donde vas a encontrar material y más info de Mundo Fabulazo y de Gustavo Ríos, y también el programa para revivirlo ahí, y acá la conducción Leandro Murciego. Nos vemos, y próximo encuentro, Inés Barrio. Así que tenemos poesía asegurada para el próximo encuentro. Nos vemos. Chau.
La noche. Noche de letras.